Lección número 9 y compete lo que es sobre este atributo de Dios, pues que es Dios es perfecto. Entonces vamos a estar viendo hoy este atributo del Señor que nos habla sobre la perfección de Dios. ¿Alguno de ustedes que nos guste leer esta primera introducción sobre Dios es perfecto, que lo tenemos en la página, alguien que tenga la página ahí que me la facilite? 60, 59. Ok, entonces alguien que nos lea esa primera parte de Dios es perfecto, si nos hace el favor. ¿Las escrituras nos enseñan? Así es. Las escrituras nos enseñan que Dios es perfecto y no falta nada a su persona y sus obras. No hay ninguna posibilidad de un defecto en Dios. La perfección de Dios tiene unas cuantas implicaciones muy importantes para nosotros. Nos asegura que Dios no cambia. Él no puede llegar a ser mejor de lo que es porque ya es perfecto y no puede llegar a ser menos porque dejaría de ser Dios. Nos asegura que Dios es digno de nuestra absoluta confianza. ¿Ahí nomás? La obra de Dios. Sí, también. La obra de Dios son perfectas. Dios es perfecto en cada aspecto de su carácter. Las obras de Dios, siendo una extensión de su carácter, también son perfectas. Las implicaciones de esta verdad son tremendas y debería de producir en nosotros una confianza que prevalecerá contra las dudas más grandes. Todo lo que Dios ha hecho o hará alguna vez en el universo y en cada uno de nosotros es perfecto. Muy bien. Entonces vemos, Dios es perfecto y es lo que nos habla, ¿no? O sea, las escrituras dice aquí que nos enseñan que Dios es perfecto y no falta nada de su persona y sus obras. O sea, básicamente Dios, la seidad de Dios significa que Dios existe por sí mismo. O sea, Él no llegó a ser ni se perfecciona, ni Él aprende. O sea, Él es perfecto. Entonces, vemos aquí mismo, o sea, Dios, como dice la Escritura, o sea, ¿quién le enseñará al Señor? ¿Quién le enseñará sabiduría a Él? O sea, el Señor ya lo conoce todo, ya lo sabe todo, o sea, Él es perfecto en sí. Entonces, no es como nosotros que con el tiempo vamos aprendiendo y pues básicamente nunca dejamos de aprender. O sea, el Señor ya no lo puede aprender más porque Él lo conoce todo, Él es perfecto. Entonces, Él tiene todo el conocimiento y toda la sabiduría. Entonces, es un atributo en el cual nosotros podemos descansar. Y básicamente vamos a entrar al tema, o sea, entre la perfección de Dios, el libro toca las obras de Dios son perfectas. Entonces, como Dios es perfecto, o sea, todo lo que Él obra, todo lo que Él hace, en general, todo Dios es perfecto. Entonces, si las obras que Él hace, pues también son perfectas. Entonces, vemos que Dios es perfecto en cada aspecto de su carácter. En las obras de Dios, siendo una extensión de su carácter, también son perfectas, lo que comentaba. Hablando de eso, o sea, también cada aspecto, como dice aquí, de su carácter, cada atributo también es perfecto. Así como Él es perfecto, cada uno de los atributos, su santidad es perfecta, sus juicios son perfectos, su amor es perfecto, o sea, todo lo que está en Él es perfección. Y como le digo antes, o sea, muchas de las veces atribuimos ciertas características a un cuadro. Este cuadro se mira perfecto, ¿no? El pintor lo hizo perfecto. Pero básicamente, o sea, si queremos ser realistas, o sea, solamente Dios es 100% perfecto. No sé si han ustedes escuchado que hay un oro de 24 quilates y se dice que es el oro más puro. Pero cuando hablamos a grosso modo, o sea, el oro es 99.99999, o sea, no llega al 100% de pureza porque no es puro.
Entonces Dios es el único que es 100% puro, o sea, y su palabra de la misma forma. ¿Por qué? Porque Él la expiró. Entonces vamos a entrar a lo que son a estas obras, a lo que nos dice aquí de las obras de Dios son perfectas. Entonces vamos a entrar al punto número 1 que nos dice que nos enseñan los siguientes versículos acerca de la perfección de las obras de Dios. Entonces, vemos aquí en el punto A, Deuteronomio, capítulo 32, versículo del 3 al 4. Entonces, vamos a ver, Deuteronomio 32, del 3 al 4. ¿Lo tenemos? Bueno, y nos dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a vuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Entonces, vemos aquí, o sea, ¿qué nos enseña a este versículo de Deuteronomio? O sea, ¿qué nos dice? Pues básicamente que la perfección de obras solo es la expresión de su perfección de carácter. Sabemos que también Él es fiel, sin ninguna iniquidad, justo y recto. Entonces, vemos que básicamente todo lo que realiza, todo lo que hace moralmente es correcto. Aunque a nosotros, como lo he dicho muchas veces, no nos parezca que Dios actúa de una forma correcta, pues o sea, básicamente los que estamos equivocados somos nosotros. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, o sea, todo lo que hace el Señor es perfecto, aunque nosotros en nuestra lógica o en como lo queramos ver no nos cuadre, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, muchas de las veces nosotros no vemos el panorama completo, muchas de las veces nuestros prejuicios, muchas cuestiones que intervienen en nuestra mente, pues básicamente no nos permite entender lo que el Señor hace. Él mismo dice que los caminos de Él no son nuestros caminos, ni los pensamientos de Él son nuestros pensamientos. Entonces, tengamos en claro que todo lo que hace el Señor, o sea, es para bien de nosotros, pero más que nada, o sea, también es para gloria de Él. ¿Sí me explico? Entonces, cualquier cosa que realice el Señor, cualquier obra que Él haga, ya sea en nuestra vida o en la vida de cualquier otra persona o en la de la iglesia, o sea, es por algún motivo. O sea, el Señor la está desarrollando y el Señor ya sabe el fin de esa obra. Entonces, si por algo estamos pasando por alguna situación, o sea, el Señor es perfecto. O sea, el Señor sabe por qué la está haciendo y tenemos nosotros que sujetarnos a esa cuestión. Entonces, de hecho, si leemos los versículos que vienen acompañados más adelante, de hecho, voy a leerlo otra vez desde el 3, pero voy a seguir un poquito más adelante. A lo mejor les va a sonar un poco diferente porque traigo una versión de las Américas. Dice, y como aguacero sobre la hierba, bueno, de hecho, porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuyan grandeza a nuestro Dios, la roca. Su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. En forma pervertida se han portado con Él, no son sus hijos, debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. Y así pagan ustedes al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Entonces vemos lo que Moisés, de hecho aquí estas son palabras de Moisés al pueblo. Y salud. Y vemos que básicamente, o sea, les está diciendo eso mismo. O sea, el Señor es perfecto. O sea, deberíamos de alabarle por su perfección, pero dice, en forma pervertida se han portado con Él. No son sus hijos debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. Y básicamente podemos decir que nosotros somos ese pueblo de Israel.
Así como el pueblo de Israel fue un cabezadura, o sea, pues básicamente nosotros también lo hemos sido durante todo este tiempo. Este, por más que nosotros a veces lo intentamos, pues básicamente la mayor parte del tiempo ahí vamos otra vez. Y eso que nosotros tenemos una gran ventaja al pueblo de Israel. O sea, nosotros tenemos el Espíritu Santo y en ese tiempo pues el Espíritu iba y venía conforme a la voluntad del Señor, o sea, a la obra que Él tenía que hacer. Entonces, vemos esos versículos ahí. Vamos a pasar al inciso B que nos dice Salmos 18. Vamos a Salmos 18, versículo 30. 18:30, ¿lo tienen? En cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Muy bien, entonces, ¿qué nos enseñan estos versículos? Pues básicamente dice otra vez el versículo, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Entonces vemos que básicamente Dios es perfecto en su andar. O sea, los caminos del Señor, las obras del Señor son perfectas y su palabra es digna de confianza, o sea, es refinada. Cuando nos habla de acrisolado significa de un tipo de refinado, por así decir, o que es pura o libre de imperfección. Entonces, nos dice, y de hecho en lecciones pasadas habíamos visto que su palabra dice que es refinada por 7 veces y el número 7 es perfección, y no voy a entrar mucho en detalle en esa cuestión, pero nos habla de una pureza de la perfección que no hay como solamente la palabra. Entonces, en este caso vemos que Dios es perfecto, los caminos del Señor son perfectos, y si anduviéramos nosotros en ellos, pues creo que nos libraríamos de muchos problemas, nos evitaríamos pues muchos problemas. Entonces, su palabra es digna de confianza y en lo único que deberíamos de confiar es en la palabra del Señor. Entonces, tengamos igualmente eso en mente. Viene una nota ahí en el libro que nos dice, es importante notar que hay una relación directa entre el carácter de Dios, sus obras y su palabra, puesto que el carácter de Dios es perfecto, sus caminos y su palabra también son perfectos. Entonces también el libro nos habla sobre esta perfección, o sea, básicamente todo lo que conforma a Dios, todo lo que elabora el Señor es perfecto. Y eso lo vemos en la obra que culminó con Cristo. Sabemos en el transcurso de todo ese tiempo, o sea, así como lo estableció el Señor, así como dio esa profecía, por así decirlo, en el Edén, en Génesis capítulo 3, así sucedió tal cual. Isaías también relata sobre Isaías 53, sobre el Señor y su sacrificio, y el Señor a través de todo ese tiempo cumplió su palabra y se estableció a la perfección como Él lo estableció. Entonces vemos que todo lo que hace el Señor se cumple y es perfecto. Viendo el inciso número C, tenemos las obras de Dios son perfectas. Seguimos con ese mismo tema y en Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Vamos a ver si lo tenemos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tenemos? He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Entonces, vemos aquí lo que el rey Salomón, iba a decir el predicador, porque aquí en Eclesiastés Salomón se hace llamar el predicador o el maestro de la sinagoga. Entonces, aquí en Eclesiastés Salomón nos habla sobre esto, o sea que él ha entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo.
O sea, no hay nadie quien interrumpa lo que Él hace. O sea, lo que Él va a llevar, eso se va a hacer. Y sobre aquello no se añadirá. Dice, y ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Y es cierto, o sea, básicamente nos debería de asombrar que lo que el Señor ha proclamado, o sea, eso se va a llevar. Muchas de las veces perdemos de vista que el Señor ha dicho que su iglesia prevalecerá, que ni las puertas del Hades estarán en contra de ella, ni prevalecerán las puertas del Hades. Y sabemos nosotros que en el Señor, pues, tenemos, se podría decir, no me gusta utilizar mucho así, tenemos victoria, porque muchas de las veces lo hablan como si muy, muy a la ligera. Pero el Señor ya ha vencido. Y tenemos esa culminación en Apocalipsis. Y de hecho, nuestro pastor ha estado hablando de Apocalipsis y toda esta cuestión. Y debería de llenarnos de gozo y de expectativa saber que el Señor ya ha vencido. Que Satanás está derrotado. Pero muchas de las veces vivimos todavía con esa mentalidad de que estamos aquí, y la Biblia nos dice que nomás somos pasajeros, somos peregrinos. De igual forma la Biblia nos habla de que nosotros somos ciudadanos del reino. Pero seguimos teniendo una mentalidad de que estamos aquí en la tierra, y sí, yo sé, estamos aquí, nuestra familia está aquí, vivimos aquí, pero vivimos en ese sentido pensando siempre en las cosas terrenales cuando el Señor ya nos ha dado esa victoria. Y como dice aquí, es perpetuo. O sea, dice aquí, sobre aquello no se añadirá, ni de aquello se disminuirá. O sea, no hay nadie quien altere la obra del Señor. ¿Qué nos enseña? El rey declaró que la obra de Dios es eterna. O sea, que todo lo que Dios hace será perpetuo, perfecta e inmutable. O sea, que no se añadirá y en ello no se disminuirá. Y eso lo vio Salomón en el libro de Eclesiastés. Salud. Si alguna vez tienen oportunidad de leer Eclesiastés, pero leerlo detenidamente, muchas de las veces la gente no lo quiere leer porque dicen, es que Eclesiastés es muy pesimista, cuando leo Eclesiastés me deprimo, y todas esas cuestiones. Pero es porque no lo leemos en base a lo que Salomón quiere decir. Y básicamente, bueno, no decir, sino que básicamente Salomón probó una vida, por así decir, apartado del Señor. O sea, es el tipo de vida que tiene la gente sin el Señor. Es vana. Y Eclesiastés lo dice como es como ir a perseguir el viento. O sea, no tiene caso. ¿Sí me explico? O sea, es como si vieran ahí alguien ahí correteando ahí en un campo de fútbol, nomás dando vueltas para arriba y para abajo, o sea, tratando de perseguir el viento. No tiene sentido. De la misma forma, vivir apartado del Señor, sin el Señor, no tiene sentido, es vano, es fútil. Y es lo mismo que presenta a Salomón. Salomón vivió una vida sin considerar al Señor, o presenta una vida sin considerar al Señor, y todo lo que habla Salomón en eso, dice, no tiene sentido. Él tuvo la oportunidad de vivir todo lo que cualquier persona hubiera querido. Dinero, exagerado, un conocimiento que dice la Biblia que no ha habido una persona tan sabia como él, ni habrá. Tuvo todas las mujeres que él quiso y a un nivel exagerado. Dice que hizo casas y casas majestuosas, bosques. No simplemente tuvo jardines, tuvo bosques. Lo tuvo todo a desmedido y dice que ninguna de esas cosas encontró felicidad. Y a final de cuentas le da el consejo a su hijo que lo único que es temer al Señor y andar en los caminos del Señor. Esa es la última solución de Salomón, del rey, y es el consejo. Entonces, nos habla Eclesiastés sobre esta cuestión y sobre eso, o sea, nos habla sobre esto, o sea, que las obras del Señor son eternas, son perfectas y son inmutables. Entonces, deberíamos descansar en eso. Entonces, dice que la respuesta que Dios espera de la gente respecto a su plan inmutable e inescrutable es temor.
reverencia y sumisión humilde, que delante de Él teman los hombres. Entonces, como nota en nuestro libro, tenemos que la completitud o perfección de las obras de Dios deberían guiarnos a temerlo o a reverenciarlo. Entonces, es igual para que ustedes mediten sobre eso, o sea, que Dios ha determinado las cosas y no hay nada que pueda cambiar lo que el Señor ya ha establecido. Y volvemos a lo mismo. Debería de darnos asombro y un descanso saber que las obras del Señor son perfectas. ¿Sí me explico? Si fuera un tirano, si fuera, no sé, alguien malévolo, pues entonces sí, deberíamos de temer, o sea, de tener un miedo, pero o sea, de miedo a, por así decir, si lo podemos poner así, miedo del malo, por así decirlo. Porque sabemos que a lo mejor algo nos puede pasar o que algo nos puede ocurrir. Pero como sabemos que el Señor es perfecto, que Él ama a sus hijos, entonces entendemos que lo que el Señor tenga para cada uno de nosotros es bien. Entonces, dígame, hermano. No sé cuántos de ustedes se han puesto a meditar en esto y ahorita he estado pensando ya varios tiempos atrás, cuando uno está orando y está pidiendo a Dios por algo en la oración, no sé cuántos de ustedes han puesto a pensar de lo que, si Dios está hablando con alguien más, cuando tú estás hablando con Él. Y me pongo a pensar, por ejemplo, con Job, con Abraham. Y yo hace unos años estaba tratando de arrimar a una hermana en la iglesia vecina y yo pues estaba entusiasmado. Yo de repente como que el Señor está hablando con alguien más. Cuando yo estaba hablando con esa persona, yo estaba hablando con alguien más y esa persona se acerca y vino aquí a la iglesia, se entrega al Señor y va. Yo estaba hablando con esta persona, pero yo estaba hablando con alguien más. Yo no oía al Señor hablar, pero eso fue positivo, porque la persona vino al Señor. Pero imagínense cuando Job estaba hablando con él, pero Dios estaba hablando con el diablo también. Job no dice que oyó al Señor hablar, porque Dios le permitió al diablo hacerle, o sea, no te para que se metiera con Job, en la vida de Job, pero que el mal no le tocara su alma. Yo he platicado con personas que han estado pasando por cosas difíciles, pero Dios no les ha revelado, o Dios no nos ha revelado a nosotros con lo que es lo que Él puede permitir en nuestra vida. Y nosotros tenemos que seguir siendo fieles. Yo esta semana fui a Stanley City y yo les había prometido que iba a traer un mensaje relacionado con los signos que escribió el hermano Solís. Y ese Dios me dio las palabras y fui y les hablé. Oiga, algo tremendo. Cuando el hermano está escribiendo este himno del 411, del huerto de oración, hermano Solís, oiga, lo que él estaba recibiendo de Dios. Él no estaba hablando con Jesucristo. Él estaba hablando con su Salvador. Dios le estaba hablando en ese momento. Y a veces hay mucha gente que se expresa de Dios, de Jesucristo, pero si no tienen una relación personal con esa relación, a veces es en vano todo lo que están haciendo las personas. Pero si ustedes notan ese himno, cuando vean el himnario rojo, dice, en el huerto de oración hablo con mi Salvador, me trae gozo, me trae paz, me trae consolación cuando estamos pasando por pruebas, me trae fe. Y yo lo que encontré que el hermano Solís, y yo tuve el privilegio de compartir con él, oírlo, sus cantos en las mañanas, en caminar, oiga, algo tremendo el hermano. Yo no sé qué hacía antes de que él se preparara para ir a cantar, a las 6 de la mañana en el piano. Él me imagino que se basaba en el huerto de oración, hablando con su Salvador, y nosotros tenemos que hablar directamente con él, porque no sabemos qué está hablando Jesús. Si está hablando con el diablo, hermano, entonces necesita también una prueba, y cuidado cuando vienen las pruebas, ¿sí? Porque a veces no es que el diablo quiera molestarte, es que, por ejemplo, Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para que nosotros crezcamos. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver el punto número 2, y nos dice, Dios no solamente obra en su creación, sino también en su pueblo. Entonces, cada cristiano es una obra de Dios.
Entonces, tengamos en mente lo que dice aquí. O sea, cada cristiano es una obra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que ha cambiado nuestra disposición. El Señor es el que ha obrado ese milagro en cada uno de ustedes. Entonces, vamos a ver qué nos enseña Efesios sobre acerca de esta verdad. Y Efesios capítulo 2, versículo 10, nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, eso es lo que nos habla Efesios 2:10. ¿Y qué nos dice o qué podemos ver? ¿Qué nos enseña este versículo? Pues básicamente eso, que los cristianos deben vivir para buenas obras. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues vemos que tenemos que tener en cuenta eso, o sea, que somos, primeramente nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Y lo siguiente es que las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviéramos en ellas. Entonces básicamente vemos las evidencias de la sujeción, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aunque las obras son hechos humanos y pasan casi inadvertidas en la experiencia cotidiana, Dios muestra por ellas como el plan, como un plan. Entonces, básicamente nos habla también Efesios capítulo 1 sobre esto mismo. O sea, es un plan para alcanzar a nuestro prójimo. Y dice básicamente Efesios, voy a tratar de leer rápido. Efesios capítulo 1 dice, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes por parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de pedir gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento en Él. Mi oración es que los ojos de sus corazones les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficiencia de la fuerza de su poder. Entonces, básicamente, o sea, vemos aquí el cumplimiento de la palabra del Señor, o sea, y de la obra de Él. O sea, básicamente, Él nos dice aquí, nos dice que nos dio todo. O sea, nos dio ese Espíritu Santo como garantía de que vamos a llegar a la presencia de Él. Y es una garantía que no es cualquier cosa.
es como les digo, nosotros tenemos una gran ventaja a comparación de Israel, de los judíos en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces vemos que la preparación de antemano significa que Dios, quien separó a su pueblo, también lo preparó para vivir en los preceptos del nuevo reino, el cual son introducidos en el 2:2. Y vemos que en el reino de la muerte los hombres hacen las obras de la muerte, que son las que determinan el príncipe de la potestad del aire. Entonces vemos que muchas obras son buenas y otras obras malas. Aún las buenas se convierten en malas cuando el objetivo principal no es agradar a Dios. El Señor sabe, a los hombres les agrada hacer sus propias buenas obras. Y básicamente es eso. Muchas de las veces nosotros tratamos de hacer buenas obras, pero las tratamos de hacer para nosotros quedar bien, o para llamar la atención, o agarramos un puesto para decir, no, pues es que no hay nadie que lo haga, lo tengo que hacer yo, pero muchas de las veces es como por un ego, para decir, no, pero es que mira, este es el maestro de la escuela dominical. Y hay veces que nos gusta pararnos el cuello como líderes, no, es que yo tengo este título, o yo tengo esta otra cuestión. O sea, hay gente en la iglesia que les gustan los títulos. No, es que yo soy el diácono y soy certificado por no sé qué y tengo licencia de no sé qué de diaconado y todas estas cuestiones, cuando pues hay hermanos que ni siquiera han sido llamados a ser diáconos y a lo mejor están desempeñando la labor de diaconado sin que ellos sepan. Y no es necesario tener el título, pero están haciendo la labor del diaconado. Entonces, el Señor sabe con qué intenciones hacemos las cosas. A lo mejor nosotros nos podemos engañar y podemos engañar a los hermanos, pero al Señor no lo engañamos. Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Entonces pongamos cuidado si lo estamos haciendo para vanagloriarnos nosotros o estas cuestiones. Y tenemos que ser muy cuidadosos en esa cuestión, porque hay veces hay hermanos que de buena fe nos felicitan por la labor y todas estas cuestiones, y muchas de las veces nos podemos enorgullecer, porque la honra y la gloria debe ser para el Señor, no para nosotros. Entonces tengamos cuidado con nuestro corazón, porque dice que nuestro corazón es engañoso. Entonces tengamos cuidado. Filipenses, una muy buena, bueno, todas las cartas son muy buenas, pero Filipenses pues es una exaltación. Nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es. Entonces, vemos aquí, como lo leyó nuestro hermano, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿qué nos enseña? Sabemos la debilidad e insuficiencia de toda la fuerza humana. ¿Y a qué va con esta? O sea, nos hace ver que somos insuficientes ante la palabra del Señor. ¿Y a qué me refiero con esto? Básicamente, ya nos dijo Efesios capítulo 2, versículo 10, que el Señor pone esas obras para que nosotros andemos en ellas. Y Filipenses nos habla, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Básicamente estamos aquí porque el Señor ha puesto en nuestros corazones estar aquí. ¿Por qué no vienen los otros hermanos? Bueno, porque la voluntad, su carnalidad, impide que el Señor obre más allá. ¿Es difícil levantarse temprano? Es difícil. Pero el Señor ya ha puesto ese querer en nuestros corazones. Pero hay veces que nuestra voluntad se pone por encima de la de Él. ¿Y qué es lo que pasa? Pues no venimos a la iglesia. Es que está muy frío afuera. Es que esto, es que el otro. Y entonces ponemos tantas trabas que pues básicamente es lo mismo cuando nosotros
nosotros hacemos que el Espíritu Santo mengüe. ¿Con qué? O sea, pues básicamente lo constritamos. ¿Cómo lo constritamos? O sea, pues pasando más tiempo en otras cuestiones que no edifican. Dígame, hermano. Dice aquí que el Señor produce. Allá anteriormente, mis hermanos, había una condición aquí en la ciudad de Midland en la que era raro ver a alguien pidiendo en la calle. Ahora, estamos hablando de buenas obras. Estamos hablando de la iglesia. Buenas obras. El Señor nos ha designado, nos ha hecho un propósito de que nos demos a conocer que somos sus hijos, tendiéndole la mano al que nos necesita. Y a veces traemos y a veces no traemos. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando pasamos por alguien que está pidiendo? Ay, ese está tan joven y no le conseguimos un trabajo. Ay, no, mira, está pidiendo, y luego les va a pasar lo que a mí, ¿verdad? Una vez mi hermano me pedía dinero y le dije, a ver, enséñame tu cartera. Y me la enseñó y traía más dinero que yo. Pero nosotros, hermanos, somos la iglesia del Señor. El Señor está esperando que nosotros, como su iglesia, nos comportemos a la altura. Y que obedezcamos y sirvamos, guiados por el Espíritu de Dios, pero se nos hace tan duro, ¿verdad? El poder desprendernos de lo que es de nosotros y tenemos asignado para nuestra familia, para nuestra iglesia, ¿verdad? A mí se me hace que nos estamos perdiendo de la bendición porque vemos la necesidad y no somos capaces de ir. Porque lo más importante, hermano, no es desprendernos de $1, de 5, de 10. Lo más importante es delatar, describir, dar testimonio de la presencia y de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Y en muchos casos, mis hermanos, ¿quién nos dice que aquellas personas que están pidiendo posiblemente estuvieron en mejor posición que nosotros, que nunca les faltaba nada, pero ahora lo están haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor los está poniendo a nuestro alcance para ir, no solamente saciarles de lo que piden. Bueno, hay muchos que piden, ¿verdad? Como los que pedían ahí por la Walmart, decía, tenían un anuncio así, dice, la mera verdad les estoy pidiendo para comprar marihuana. Es una desvergüenza, ¿verdad? Porque para eso lo estaban pidiendo, era la más grande necesidad para ellos en su momento. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo pasamos de largo, nos hacemos los desentendidos, no lo vi. La palabra de Dios es más importante, el testimonio y la presencia de Dios es más importante, que sean impactados con la presencia y la gloria de Dios a través de nosotros. El Señor está esperando, está confiando en que nosotros lo vamos a representar con un buen testimonio en nuestro pueblo. Así es. Entonces, básicamente vemos ahí, o sea, hablamos sobre eso, o sea, que somos insuficientes, ¿verdad? Y la debilidad y la insuficiencia de toda fuerza humana, porque presupone que el hombre no puede hacer nada sin Dios. Y el Señor mismo lo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Entonces debe velar constantemente por sí mismo. O sea, Dios debe velar constantemente por nosotros. No sea que por nuestra culpa, o sea, perdamos esa ayuda y esa gracia divina, sin la cual todos los esfuerzos humanos pues son vanos. Por eso, como fundamento de tal admonición, apela a las consecuencias de que no podemos hacer nada por nosotros mismos, de que solo Dios nos concede el poder de querer y de realizar lo que es necesario para nuestra salvación. De todo, en efecto, depende de su voluntad soberana. Entonces vemos que la obra de su salvación, o sea, es la obra de Dios realizada sobre usted y sobre mí. La obra de la iglesia, dentro de cual tiene lugar su propia obra, puesto que usted consiente en ella. Dios no le da la flor y el fruto de la salvación, sino la semilla y el sol y la lluvia. No le da casas, ni aun vigas y piedras escuadradas, sino árboles y rocas y piedra caliza. Y dice, ahora edifica una casa. No considere la obra de Dios dentro de usted como un ancla que sujeta firmemente su barco a la orilla, sino como una vela que lo lleva a su propio puerto. Considere los dones de Dios, su empleo de ellos, la cual
la cuenta final ante Él. Conviértase cada vez más en lo que realmente es, una luz en el mundo, incluso en la tristeza y el dolor más profundo, no pase por alto los motivos de la alegría. Y ese fue un pensamiento de un comentario. O sea, como dice aquí, básicamente el Señor nos pone las obras y nos pone todas estas cuestiones para que nosotros trabajemos en ellas. O sea, no es que el Señor, es como dice el dicho, no, si te caen limones, pues hace una limonada. De cierta forma el Señor pone esas obras y nosotros tenemos que trabajar en esas obras. ¿Sí me explico? O sea, ya estaría de más que, pues, entonces, ¿para qué nos quisiera el Señor? Si básicamente el Señor hiciera todo. De igual forma, el Señor ha designado que nosotros repartamos el Evangelio. ¿Qué le costaba al Señor salvar a toda la gente? Pero el Señor nos ha utilizado a nosotros como herramientas para esparcir su Evangelio. Y ese es trabajo de cada uno de nosotros. Entonces, el Señor básicamente ya ha hecho todo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ser obedientes. Y no lo hemos hecho. Entonces, considero también este comentario de Reiner que nos dice, nunca debemos olvidar el peligro de perdernos, al que estamos expuestos mientras vivamos en un cuerpo de pecado y de muerte, y en medio de las tentaciones del mundo, y por lo tanto no debemos considerarnos más allá del temor y del temblor. El hombre no puede hacer nada sin Dios, y Dios no hará nada sin el hombre y su voluntad despierta. O sea, básicamente lo que les comentaba. Muchas de las veces el Señor pone esa voluntad de que hagamos las cosas, pero hay veces que nosotros queremos imponer nuestra voluntad y ¿qué es lo que pasa? Es lo mismo, el Señor ya ha puesto en nosotros el venir en la iglesia a estar, pero hay veces que nuestra voluntad se pone por encima de él y no, pues es que voy el miércoles. Si no voy ahora no pasa nada, no va a haber servicio si no voy. Y ponemos tantos pretextos. Y no es que el Señor no pueda hacer las cosas, pero es que nosotros también tenemos esa responsabilidad. El hombre no puede hacer nada sin Dios, y ya lo vemos, y no hará nada sin el hombre y su voluntad despierta. Tan cierto como que Dios no hace nada contra su honor, tan cierto que no hará nada contra nuestra salvación. La duda se opone a la fe y la murmuración al amor. Incluso ahora en la partida de los hijos predilectos de Dios, la gracia que se ha manifestado en ellos endulza perceptiblemente todo dolor por su pérdida e impide cualquier deseo de traerlos de vuelta otra vez. Entonces vemos que el Señor está cada vez cuidándonos, pero pues muchas de las veces nosotros por nuestra dureza de corazón pues básicamente vamos contra los designios del Señor. Y como dice el hermano, muchas de las veces perdemos esa bendición. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es. Entonces, vemos aquí ese cumplimiento de la palabra del Señor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es de lo que hablamos. El Señor ya nos ha dado, y lo leíamos en Efesios, el Señor nos apartó desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos dio como garantía su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. No hay mejor garantía que tener su Espíritu dentro de nosotros. Básicamente nos dice que son nuestras arras. Y es lo mismo que pasaba cuando les pedían matrimonios. ¿Qué es lo que le daban? Un anillo de compromiso, significando que ese matrimonio pues ya estaba básicamente hecho. Entonces dice que esas mismas arras el Señor nos la dio en forma del Espíritu Santo, esa garantía de que va a ser lo que dice Filipenses versículo 6, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y la va a terminar. Pero muchas de las veces nosotros hacemos ese trabajo más difícil.
¿Cómo? Vuelvo a lo mismo, imponiendo nuestra voluntad sobre la voluntad del Señor. Dígame, hermano. Estamos encuentros, usamos mucho la expresión 24/7. 24/7. De todas las 24 horas, 7 días a la semana. Pero fíjense que tenemos que, cada día, nos recomendamos irse en la mañana, pero dormimos 8 horas. ¿Cuántos nosotros acostumbramos nomás orar una vez al día, no? Tenemos que orar, hermanos, en la mañana cuando nos levantamos, se nos va a ir durante el día y cuando nos acostamos. Y a veces se nos olvida también orar cuando vamos a comer. También hay que darle gracias a Dios. Eso es 24, es lo que quiere decir 24/7. Somos hijos de Dios 24/7 y Él nos cuida a cada momento. Así es. Y así es. Y básicamente aquí pues lo que puse fue eso. ¿Qué nos enseña? O sea, que Dios nos lleva a la gloria si estamos en Cristo. Es algo seguro. Entonces, tenemos esa seguridad, pero de igual forma, pues también tenemos nosotros que estar seguros de que somos verdaderos hijos de Dios. Porque como les digo, o sea, ténganlo por seguro que no porque estén en la iglesia, las personas que están aquí, significa que sean salvas. ¿Sí me explico? O sea, no por asistir a la iglesia, no por decir, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, significa que realmente seamos hijos de Dios. O sea, tenemos que poner en perspectiva si realmente somos hijos de Dios. Entonces es cuando se va a cumplir lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Entonces podemos no estar seguros de muchas cosas en la vida, pero podemos estar seguros de esto si somos cristianos, porque esta es la palabra de Dios y esta es su obra de salvación. Él la comenzó y Él la terminará, nos dice el Señor. O sea, no lo dice cualquier persona, sino el mismo Señor nos dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Y no solo la salvación es obra de Dios, sino que Pablo se refiere a ella como una buena obra. La obra que el Señor comienza y completa es buena porque la salvación fluye de su misma bondad. Cuando pensamos en la salvación y en cómo Dios ha salvado a otros conocidos, debemos decir, esta es la obra de Dios y es una buena obra. Y es un comentario sobre Ken Hughes, sobre esta reflexión. Entonces, vemos también que dice, cuando reflexiono sobre mis más de 50 años en Cristo, es ciertamente Dios quien me ha guardado. La diferencia no la ha marcado mi dominio sobre Él, sino su dominio sobre mí. Y es lo que volvimos a lo que hablábamos. No confío en mi bondad, no confío en mi carácter, no confío en mi historia, no confío en mi personalidad de reverendo, no confío en mi perseverancia, pero confío en Dios. Entonces, este es un comentario de un pastor sobre esta cuestión. Entonces, es cómo nos habla sobre esto mismo que estábamos hablando. O sea, que dice que él no confía en su propia voluntad, sino en la voluntad del Señor. Entonces, avanzando sobre estas mismas las obras de Dios, vemos el inciso número 3 y nos dice, el Dios de toda la creación está obrando en la vida de cada cristiano. Su obra es perfecta y será cumplida sin fallar. Esta verdad va más allá de lo que la mente humana puede comprender. El Dios perfecto está haciendo una obra perfecta en nosotros para hacernos perfectos. Y aquí cuando la Biblia habla de perfección, está hablando de estar completos. Según los siguientes versículos, ¿cómo deberíamos responder a esta verdad? Y vemos aquí Salmos 92:4, Salmos capítulo 92, o Salmos 92, versículo 4, dice, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con todas tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Entonces, vemos que las obras de Dios son dignas de alabanza, porque nos dice, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en tus obras de tus manos me gozo. Entonces, el mismo salmista nos habla que se ha alegrado, se ha gozado en esas obras que él ha hecho por él. Vamos a Salmos 107:22 y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis, y de hecho,
De hecho, estoy leyendo Filipenses. Por alguna razón no puse Salmo 107. ¿Alguien que me pueda leer Salmos, o si ya lo tenían, Salmo 107? Si no, lo leo. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Muy bien. Salmos 107, 22, y es lo que nos leyó la hermana. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y hablen sus obras con cantos de júbilo. Bueno, yo tengo otra versión, pero es la misma idea. Entonces, vemos que aquí, lo que yo puse, vemos que las obras de Dios son dignas de que se proclamen para su honor y para estímulo de otros. ¿Por qué? Porque nos dice, ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y hablen sus obras con cantos de júbilo. Entonces, cuando nosotros proclamamos a lo que el Señor ha hecho por nosotros, pues también es de estímulo para los demás. Por eso muchas de las veces, los miércoles, y no solamente los miércoles, o sea, también nuestro pastor tenemos este espacio y donde dan acción de gracias, y es de estímulo cuando los hermanos dicen, no, pues el Señor obró en la oración que teníamos, o el Señor obró en mi vida así y así. Entonces eso es de estímulo para nosotros. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12 y 13, y ahora sí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña estos versículos? Pues básicamente esto. Todo cristiano debe ocuparse en su salvación con temor y temblor. Y vuelvo aquí. Cuando Pablo se está hablando, lo podemos poner de la siguiente forma. Nosotros nos ocupamos de nuestra salvación no para ser salvos, ni para mantener esa salvación como otros cristianos creen. Lo hacemos porque ya somos salvos. Lo hacemos en gratitud a Él y porque el Señor nos ha llamado a ser santos. Entonces nosotros tenemos que trabajar en esa santificación. Es lo mismo que hablábamos en el versículo anterior con el ejemplo de que el Señor nos ha dado esa flor, pero no nos da esa flor, sino que nos da la semilla. Él pone la lluvia y el sol para que la semilla crezca, pero nosotros tenemos que plantarla y cuidar esa flor. De la misma forma, nosotros tenemos que esa salvación, pues procurarlo como aquí dice, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque es una salvación tan grande. Es algo que el Señor nos ha regalado y tenemos que ocuparnos en ella. Meyer habla sobre esto y nos dice, solo bienaventurado es la inscripción sobre la puerta de todo cristiano piadoso, como lo es sobre el estudio del pastor, sobre la pila bautismal, el altar y el púlpito y la tumba. Esfuércese para que sea bienaventurado, su salvación, su cuidado, su salvación, la obra de Dios. El corazón desafiante ha oído la admonición al arrepentimiento y lo dice, esfuérzate. El corazón tímido dice, la certeza es de Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos por esta cuestión de la salvación. La teología de la santificación dice que es decir, la obediencia permanente de los creyentes que nos lleva a crecer en la semejanza de Cristo. Básicamente, eso lo tiene que hacer cada cristiano. Vemos también qué significa ocuparnos en nuestra salvación. Por supuesto que ocuparnos en la salvación que cambia vidas y que Dios ha forjado en nuestras almas tiene cientos de implicaciones, pero ocuparnos en nuestra salvación significa simplemente seguir el ejemplo de Cristo. En el himno de Cristo, Jesús nos ha dado el modelo de obediencia. Nos ha mostrado cómo es la obediencia humilde, centrada en los demás y que glorifica a Dios. Ese es el tipo de vida que estamos llamados a vivir como creyentes. Se parece nuestra vida a la de Filipenses, y es la que habíamos leído, Filipenses del 6 al 8, que nos vamos a leer y vamos a terminar con esto. Filipenses, vamos a regresar a Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 8.
Sí, Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8. ¿Alguien lo puede decir? El que lo tenga, lo lee. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así es. Entonces, vemos lo que nos habla Filipenses. O sea, básicamente nos habla de que Dios, y lo voy a leer en esta versión, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ese mismo corazón, como el Señor lo tuvo, así deberíamos de ser nosotros. Jesucristo, siendo Dios mismo, no, dice que no tuvo esa estimación de él mismo decir, yo soy Dios. O sea, él pudo haber engrandecido y hecho todas las cosas, sino que él mismo, dice, no considerándose Dios, vino a la tierra y se humilló como una persona común y corriente como nosotros. El mismo Dios. Y hay veces que nosotros agarramos cualquier puestecito o algo y lo primero que hacemos es que nos paramos el cuello y venimos y es que yo soy aquí, yo soy allá y yo hice allá ¿y cómo fue Cristo? Humilde. Él nunca dijo yo soy acá, yo soy allá. Él dice, yo vine a cumplir la voluntad del Padre. Y de hecho más adelante, si ustedes siguieron leyendo la versión, dice que mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces vemos a nuestro Señor como un máximo ejemplo. Y tengamos en consideración Filipenses 2, del 6 al 8. Mediten en esa porción de la Escritura y prosigamos, como dice aquí, a seguir el ejemplo de Cristo. Entonces consideremos esa porción de la Escritura y pues ya es hora del servicio, hermanos. Pasemos al... Aquí.